Bueno, pues bienvenidos a este primer podcast que vamos a hacer de la empresa 3Dits. Como sabéis, 3Dits es una consultora de negocios digitales y hoy conmigo pues tengo a dos compañeros que en el día a día estamos desarrollando todas las estrategias para muchísimos de los clientes que actualmente trabajan con 3Dits. Mi compañero Fabio y mi compañera Saray, que forman parte del departamento de marketing. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues al ser el primer podcast, vamos a hablar un poco en concreto de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Es decir, hacemos estrategias para llevar negocios a cabo y lo que me gustaría que habláramos es pues, de los distintos tipos de clientes que existen y los distintos tipos de estrategias que se tienen que generar, ¿no? Porque la gente cuando habla de estrategia, pues al final no tiene ni idea de lo que es, ¿no? Es como la transformación digital o son conceptos muy etéreos, ¿no? Y entonces, para llevarlos un poco al terreno de qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer, ¿no? Yo sí que me gustaría que pudiéramos dividir por tipos de clientes, ¿no? Entonces, cuando entra por la puerta un cliente, nosotros toda la parte de diseño de qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles serían las características que definirían los tipos de cliente, ¿no? Entonces, yo tengo así como en la cabeza varias cosas, ¿vale? Una de ellas es, por ejemplo, el tipo de negocio, ¿vale? ¿A qué me refiero? Bueno, todos no, probablemente alguno nuevo, pues no lo sabe, pero sabe que hay negocios que son B2B, B2C, D2C, B2B2C, hay un montón, ¿vale? En esa terminología están, ¿no? Y el tipo de proyecto, pues es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es B2B? Y al final el B2B, bueno, pues cuando quien está vende directamente a otro negocio, básicamente. Vale, o sea, ahí las relaciones entre empresas, ¿no? Claro. Vale, y el B2C. Al final es cuando vendes al cliente final. Tú tienes un producto, vas al cliente final y le vendes de manera directa. Vale, pues ahí son diferentes, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de B2B, B2C, el B es de business y el tú es un dos, no es un tú, ¿vale? Y el sí es cliente, ¿no? O customer, ¿no? Que se dice. Pero también hay variantes que es, precisamente, si no es un B2B, es un D2C, ¿vale? Porque hay diferencias entre un negocio que vende a otro, pero hay diferencias también entre un fabricante que vende a otro o un distribuidor que vende a otro, ¿no? Porque hay condicionamientos completamente diferentes. Bueno, entonces, hay en tipos de negocio, yo creo que el tipo de producto el tipo de negocio es una de las variables que medimos, ¿no? Nada más entra alguien, decimos, ¿es B2B, es B2C, es B2B2C o cómo es, ¿no? Luego está el que vende, ¿no? Y ahí, ¿en qué ternas nos encontramos? Bueno, ahí yo creo que también es importante saber si vende producto físico o vende un servicio. Al final eso también es determinante en la estrategia. Sí, ahí nosotros, la historia está en que podemos realmente vender un producto, podemos vender un servicio o podemos vender un producto que se tiene que instalar, con lo cual al final es un servicio que acaba en un producto, ¿no? Puede ser que parezca lo mismo, pero no es lo mismo, porque la forma de venderlo es diferente, ¿no? Luego, por otro lado, la siguiente variable es el precio. Hay un determinante ahí claro, ¿no? Depende del precio de lo que vendas, la estrategia es diferente, ¿no? Sí, exactamente, porque al final, depende del precio que tengas, te vas a enfocar de una manera u otra la estrategia, cómo tienes que dirigirte a ese cliente o empresa final, ¿no? A nivel, pues todo, creatividades, copies, todo, ¿no? Cómo te diriges a él. Entonces, depende del precio, varias Vale, cosas. yo una pregunta que siempre me hago es, ¿Google y Meta sabe realmente el precio, realmente lo que estás vendiendo cuando estás vendiendo? Sí y no. Al final sí que sabe lo que estás vendiendo porque entiende lo que vende para poder contextualizarlo y ofrecérselo a los clientes, pero no percibe como tal el valor real del producto. O sea, al final a Meta le da igual o a Google que tú vendas voy a hablar de un producto instalable, de una pista de pádel que cuesta 5.000 euros que una que cuesta 10.000 euros. Al final entiende el tipo de producto que tú vendes, pero no el precio. Bueno, cuesta 22.000, ¿eh? Que lo sepas, por si le quieres comprar una pista de pádel. Pero, vale, yo siempre he pensado eso, es decir, y siempre lo he dicho, es decir, más vale vender productos caros que productos baratos.
¿Por qué? Porque Google al final no te va a cobrar porque el producto sea caro, te va a cobrar por la visibilidad que le dé al producto y la demanda que genere, ¿no? Con lo cual, Exacto. primera lección, Vender productos caros. efectivamente, ¿vale? Luego, de hecho, ese condicionante del precio yo creo que es fundamental para cualquier estrategia. Es decir, si vas a vender productos si vendes productos y además son baratos, y que la pregunta es cómo lo hacen los chinos, ¿no? Pues tienes que tener mucho volumen, mucho margen y no tiene un poco sentido, ¿no? Entonces, luego está la parte de visual, la visualidad, ¿no? Es decir, porque no es lo mismo vender un producto que realmente se puede ver a que no se pueda ver, ¿no? O que le puedas sacar partido, ¿no? A nivel de vídeos, de contenido, etcétera, etcétera. Claro, al final, sobre todo la parte visual del producto afecta mucho a cuando haces estrategias muy focalizadas en la parte de social, porque son productos que tú no estás buscando de manera directa, sino que tú estás haciendo otras cosas y te aparecen, con lo cual que ese producto sea visual y que tú puedas hacer contenido específico es importante para captar la atención del cliente. Eh, Luego en Google la cosa cambia bastante, porque al final ahí sí que tú ya estás buscando ese producto y ahí, por ejemplo, cuando tienes estrategias muy basadas en shopping, la parte visual, mientras se identifique bien el producto, no es tan relevante como todo el contenido que a lo mejor estás mostrando. Eso cuando te centralizas mucho en shopping. Luego ahí ya si metemos otro tipo de variables, sobre todo con los cambios que ha habido con campañas más full funnel, ahí la parte visual es súper, súper, súper importante. Hay otra, en la parte visual, yo casi, a mí me parece muy interesante en aquellos productos que no conoces. Es decir, si el producto se vende por la vista, es decir, realmente es atractivo, es genial, porque tienes la doble baza, ¿no? Del funcionamiento, aunque hay cosas que no tienen visual. Bueno, vale, perfecto. Entonces, el tema de la visualidad es un concepto. Luego está yo le llamo el tipo de búsqueda. Es decir, si la gente lo busca o no lo busca, ¿no? Es decir, hay cosas que ya está la gente buscándolas todo el rato, ¿no? Entonces, y entonces ahí cambia totalmente la estrategia porque si la están buscando, está claro que vamos a utilizar Google, ¿vale? Porque es el buscador y ChatGPT también, ¿no? Para poder buscarlo. Pero si es algo que te encuentras, por ejemplo, te encuentras un pack de no sé qué y de pronto ves que pues es el producto que estabas buscando y no se busca porque es un producto nuevo, porque es un producto que no está, que es una composición de varios productos o que es algo que no sabía ni que existía, pero que te viene bien, ¿no? Mm. Y entonces es diferente. O sea que el tema de si se busca o no se busca, yo lo veo muy importante. Luego, por supuesto, la marca, ¿no? Sí, una marca es súper importante porque eso va a delimitar también mucho la estrategia que vas a seguir. Una empresa que ya tiene una marca consolidada, como puede ser Zara, hace unas estrategias muy diferentes a una marca que no se conoce y tiene que llegar al mercado y explicar al cliente por qué tiene que comprar su producto y no el de la competencia. Al final tienes que hacer cuando no eres una marca consolidada, tienes que hacer una estrategia de marca para que te elijan a ti entre toda la diversidad de ofertas que hay en el mercado. Vale, yo hoy siempre cuento la misma película y es que al final compramos por una terna de tres cosas, ¿vale? Básicamente es la marca me transmite confianza, conecto con ella, el producto me gusta y o lo necesito y el dinero lo tengo o me lo dejan, ¿vale? Entonces, ¿cuánto de importante es la marca, el producto y el precio para vosotros? Pues, a ver, depende de cada una de las cosas, pero yo en este caso creo que es primordial el precio, también según el producto, ¿no? Porque si es un producto que es totalmente necesario o que estás buscando, el precio sí que es súper importante. Sobre todo también de la competencia. Si tienes mucha competencia y tienes un precio muy elevado de algo básico, pues hombre, evidentemente no te lo van a comprar. Ahora, si es un producto a lo mejor exclusivo, que va a un segmento muy concreto, o a un nicho muy concreto, ahí el precio sí que puede ser más elevado. Entonces, bueno, es importante, sí, el precio es importante. La marca, evidentemente. Cuando más te conozcan, al final, como ha hecho el ejemplo de Zara, ¿no? El ejemplo de Zara es, vamos, un claro ejemplo de
Yo siempre digo, Zara no tiene que hacer más, o sea, no sigue las reglas, hace lo que le da la gana, que al final lo conocen y van a comprarle igual. Y otra empresa que no te conocen tanto, pues sí que tienes que buscar otro tipo de estrategias para llegar al público final. Entonces, bueno, cómo de importantes son, va a depender mucho de lo que estés vendiendo, tipología de producto y demás. Sí, porque hay cosas sin marca. Mm. Yo incluso ahí creo que también es importante, yo metería una variable nueva que sería el momento en el que estás tú. Porque hay veces que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la cosmética y yo soy una persona que experimenta mucho con la cosmética. Y evidentemente yo me fijo en la marca, pero me fijo en la marca no porque tenga una marca en sí conocida, sino un poco por la investigación que hay detrás. El producto es importante porque al final el tipo de producto, la formulación que tenga es importante y el precio también, pero por ejemplo hay veces que yo digo, vale, quiero darme un capricho o quiero en esta categoría de producto irme a una gama más alta y en un momento de mi vida a lo mejor sí lo hago y en otro momento no. Entonces creo que también el momento en el que estás pues has tenido en el trabajo que has cerrado algo súper importante y te autorregalas un premio, cumpleaños, o sea, creo que hay momentos importantes del año donde estás dispuesto a subir un escalón, ¿no? Y irte a un precio un poco más alto. Fíjate que siempre hemos hablado de una terna, marca, producto, precio, pero tú acabas de introducir el verdadero elemento, ¿no? Que era el cliente. Es decir, el momento en que se encuentra el cliente es totalmente dependiente, porque lo hemos experimentado un montón de veces. O sea, estamos trabajando con un tal, atacamos a un nicho concreto de cliente y de pronto las ventas aumentan muchísimo. De pronto bajamos el precio y, o sea, las tres variables que tú puedas mover más la variable del cliente al que estás atacando son básicas para poder hacerlo. Pero bueno, yo siempre me quedaré con la marca. Es decir, si tuviera que tener, siempre, si tuviera que elegir, pues compraría una marca. De hecho, por eso tienen el valor que tienen y por eso las marcas, porque realmente al final son un receptáculo al que le cabe todo. Es decir, tú, o sea, hay gente que, pues, mira marcas que le meten debajo productos de todo tipo, marcas que venden licencias solamente de una cosa o de otra, ¿no? Antes hablábamos, yo recomiendo la película del Tetris, me he quedado muy marcado con el tema del Tetris. Pero bueno, pues ahí realmente la estrategia que llevaban con el Tetris es que era súper importante qué licencias se vendían del Tetris. Si eran para arcade, para consola, para ordenador, y sobre todo en aquel momento fue cuando salió la Game Boy, salió la Sega Master no sé qué. Entonces no estaba definido para qué querían hacer las cosas, ¿no? Entonces, si tienes una marca, lo importante es saber que si es lo suficientemente potente, pues te va a dar mucho recorrido de producto. Es decir, por debajo de la marca van a tener el producto a tope. Y luego el precio, efectivamente, yo creo que es un tema de valor. O sea, no es un tema de precio, es un tema de comprensión de valor. Y el valor, a veces la marca es el valor. Cuando la marca transmite suficiente, es el valor. El producto al final es un objeto de deseo puro y duro, es decir, si te gusta, si no te gusta, no lo vas a comprar. O sea, yo cuando veo mierdas de estas de super diseñadores que digo, esta mierda, ¿quién la compra? Pues hay alguien que le gusta, ¿vale? O sea, hay alguien que le gusta y se gasta la pasta para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí la dinámica, yo creo que siempre apostaría por la marca, por construir marca, porque es cierto que mucha gente viene con productos. Es decir, viene con productos, no tiene marca, viene un producto y un precio. Y ahí las variables, cuando tú tienes producto y precio, las variables son muy cortas. Es decir, las patas que tienes para poder trabajar son muy cortas. Es tener más visibilidad que otro que tiene un producto igual o parecido al tuyo y tener mejor precio. Llámale Amazon, ¿vale? Al final entrar en la pelea del precio creo que es súper peligroso para una empresa, porque al final se devalúa muchísimo el valor y tienes que meterte en una espiral de volumen inmenso y de gestión también interna del cliente que no compensa y a la larga esas empresas no suelen funcionar. De hecho, después cuesta mucho salir de ahí. Sí. Cuando entramos en temas de descuentos, cupones, cosas así, después salir de ahí y darle valor a la marca es complicado muchas veces. Sí, y yo ahí otra variable que también yo creo que es básica, que es el sector. Es decir, no tiene nada que ver el sector de la moda, por ejemplo, que con el sector pues de la decoración.
por ejemplo, o de la electrónica, o sectores de estética. O sea, yo no creo que tengan nada que ver. No. De hecho, si tuvierais que elegir un modelo de negocio, o sea, con una serie de variables, para vosotros, ¿cuál sería el negocio perfecto? Mira, ahora que hay, seguramente algún día o alguno de los que nos están escuchando sean emprendedores y se les están ocurriendo y ven este podcast porque han entrado en nuestra web o lo que sea, o nos han conocido, somos súper famosos y han entrado dentro del podcast y están pensando en qué negocio montar, ¿no? Vosotros, a ver, mojaros y decir, ¿qué negocio montaríais actualmente, teniendo en cuenta que conocéis cómo funcionan las variables que definen la facilidad o dificultad de un negocio? Vale. Y os voy a decir dos casos para tenerlo claro. Una en el que tengo mucha pasta, y otra en la que no tengo un chavo, ¿vale? Tengo muy poco dinero. Voy a decir, tengo 10.000 euros. Y en la otra tengo 100.000 euros. No tengo más, tengo 1 millón. Se deja jodidos, ¿eh? Sí. Ya. La verdad es que a mí yo lo tengo medio claro, pero De la subjetiva. que somos vendidos en ese sentido. Yo iría a servicio y estaría relacionado con la belleza, con experiencias. Porque además está muy en tendencia el autocuidado, cada vez más gente se dedica tiempo para sí mismo, y las clínicas de estética, por ejemplo, están funcionando muy bien. Y haría un concepto un poco diferente, ¿no? Donde realmente, después de todo el estrés que tenemos todo el mundo, pues que sea ese rato en el que te mimas a ti mismo. Y yo, toda la gente que conozco que ha emprendido por ese camino y lo ha hecho bien, le está funcionando muy bien. Vale, o sea que sería un B2C de servicios. No, sí, sería un B2C de servicios relacionados con la belleza. Ujú. Belleza, bienestar, salud. Muy bien. ¿Y tú? Yo en este caso no tendría claro a lo mejor el producto, yo vendría algún producto, pero buscaría, y pues un poco por la experiencia, ¿no? Algo muy nicho, que puede salir mal, pero también puede salir muy bien. Me refiero, si lo normal es que algo muy nicho no haya tanta competencia. Si tu producto está bien, y en este caso vamos a hablar de que tengo el presupuesto alto, No que seas pobre, ¿no? claro, al final sí que puedes construir un producto con mucho valor, ¿no? Y si das con ese nicho y el target adecuado, creo que sí que lo complicado a lo mejor es hasta que vaya mal, de hecho. Entonces, me parece que qué producto, pues eso es lo que habría a lo mejor que buscar, ¿no? Exactamente. Pero creo que hay ejemplos dentro de 3Dits de clientes, ¿no? Que son muy nichos y han encontrado ahí un hueco en el mercado y les va bastante bien. Sí, a ver, yo lo que creo es que cuando buscas un nicho que es pequeño, tienes que internacionalizar a muerte. Hmm. Entonces, yo elegiría, si fuera un producto, elegiría un producto que no tuviera devolución. Porque Sobre Twitter. o sea, ahora descartamos la moda, la descartamos, a no ser que sea ropa interior, ¿vale? Entonces, lo que digo es que buscaría un producto que no tuviera costes de devolución. Por ejemplo, en moda los costes de devolución significan el 18% de la facturación. O sea, se llevan el 18%, sobre todo si hay una devolución alta, porque la media es el 10%, pero con un 8% normalmente sí hay devolución, ¿vale? Y si estamos hablando de determinados productos, o sea, que primero no cogería eso, cogería temas que tengan que ver con la alimentación o con productos o cosas que no tuvieran devolución, ¿vale? Los productos instalables tampoco tienen devolución, es decir, pero estamos hablando de productos, ¿no? Entonces, elegiría productos caros. Elegiría, no sé en concreto qué producto, y elegiría productos que tuvieran recurrencia. Es decir, que alguien fuera sí o sí, no lo voy a decir porque, pues, claro está, que me pongo mogollón de Botox, ¿no? Y se me nota mogollón, ¿no? La realidad es que generara el producto cierta dependencia a tener que comprar más, ¿vale? Entonces, yo buscaría ese tipo de producto recurrente. Luego, un producto que fuera, que hablaras de él. O sea, yo creo que hay otro detalle y es que cuando lo compraras, realmente diera para que hablaras de él. ¿Vale? O sea, estamos siendo súper genéricos, no estamos diciendo producto, pero es que al final cuando estás construyendo una empresa y estás eligiendo con qué producto, con qué servicio, estas variables no te las cuentan. Es decir, porque
Es difícil el tenerlo claro, ¿no? Luego, que fuera un producto pequeño. ¿Por qué? Porque el almacén y la logística disminuirá. Si el producto es pequeño, acoplable, o en un sobre, o cosas así, sencillas, se pueden hacer. Eh, y luego yo creo que elegiría probablemente, no el sector de la moda, pero un sector en crecimiento, por ejemplo, las mascotas. ¿Vale? La belleza está en crecimiento. ¿Cuáles son los sectores que pensáis que están en más crecimiento actualmente? Entretenimiento, yo creo que está bastante en auge, final en general. ¿Qué es entretenimiento? Engloba muchísimo, ¿no? Pero al final puede ser de cualquier tipo de hobby hasta lo que sea videojuegos, mira, en mi mente Netflix, todo esto. Turismo, suscripciones de Viajar está súper en auge cada vez más. De hecho, es una cosa que a mí me flipa. Yo esta vez lo veo con mis padres y como con 30 años aún no habían viajado fuera de España. Sí, sí. Pero es que ahora mismo irte a, no sé, a Tailandia, ahora en noviembre de vuelta cuesta 250 euros. De hecho, te cuesta más barato Claro. irte fuera, por experiencia propia, me ha pasado más barato irme a Italia que irme a Madrid. Claro, entonces, Días. y en auge. Entonces, el sector del ocio está en auge. Vale, de hecho, el otro día vi yo un anuncio en televisión de un tipo de negocio que tiene que ver con que con tu pareja o tu amiga coges y te suscribes a un viaje, pero no sabes dónde. Eso yo no lo conocía, ¿eh? Una movida. Y entonces tú dices, bueno, pues nos vamos a gastar 250 euros. Y entonces tú no sabes dónde y luego 3 días antes, ¿no? O algo así. Sí, unos días antes te dicen, en algunos casos te dicen el destino y en otros casos te dicen la zona. O sea, que te puedas preparar una maleta. ¿Sí? Mm. ¿Cuándo te dicen cuándo te vas? En algunos casos yo he visto que te lo dicen cuando llegas al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? O sea, que si te vas a Alaska y vas en bañador, lo tienen mal. Y eso antes te dicen zona para que tú puedas hacer una maleta. Vaya movidote, ¿no? Sí. No sé, yo sé. Bueno, sí, a lo mejor lo pienso. Sí, mola. Luego, temas de nutrición, a tope Sí. también, ¿no? Al final, todo lo que está relacionado con estilo de vida, con salud, ahora está muy de moda cuidarse. Mucho más que irte de botellón. Sí, el otro día salió una estadística que decía que los jóvenes bebían menos. Sí. Nos vamos a evolucionar. Así que- Sí. Entonces, todo lo que está relacionado con cuidarse, suplementación, y no hablo de proteínas, hablo de suplementación, pues tomar colágeno, tomar otra tipología de suplementos, todos vitaminas, cosas que te ayuden también a recuperarte físicamente cuando haces deporte, hacer deporte también relacionado con pues, yoga, todo este tipo de cosas, está muy de moda Vale. y en tendencia. No hemos hablado del tipo de negocio, porque podría ser si es de monomarca o multimarca, que también condiciona el tipo de estrategias que se tienen que generar, ¿no? Y yo o sea, yo creo que sí que en la parte de nutrición, salud hay un mogollón de recorrido. La parte de ocio también hay muchísima demanda. Luego, cualquier producto deportivo también tiene crecimiento. En cosmética hay muchísima oferta también, ¿no? Sí. Y de hecho es curioso, pero la cosmética tiene también autoridad personal, ¿no? O sea, antes la cosmética pues era un L'Oréal, bueno, es un L'Oréal, un Pantene, un Ujú. Clarins, o bueno, no sé si son todos la misma marca, pero bueno, lo importante era que ahora te encuentras muchas marcas de cosmética, ¿no? Y eso no sé si porque es que España es un gran productor o fabricante de cosmética, porque esas marcas fabrican en España, la mayoría de ellas, o porque es fácil, porque al final la cosmética es muy por recomendación, ¿no? O sea, es porque otras la usan, ¿no? ¿Cómo funciona? La cosmética tiene bastantes factores. Mucha gente se ha metido en la cosmética porque es un sector que está muy en auge. También se ha unido el factor que mucha gente con influencia en redes sociales ha aprovechado su influencia para crear sus propias marcas de cosmética, porque al final son visibles. Para vender esa tipología de producto necesitan mucho contenido y esos perfiles lo tienen. Es un producto que tiene una recurrencia muy alta, si es un producto bueno. Al final, un bote de crema
te dura, o un serum te dura como mucho 3 meses, si lo utilizas bien, con lo cual los 3 meses tienes que volver a comprar. Las rutinas de cosmética, por todo lo que se ha traído de la cosmética coreana, tiene muchos pasos, entonces al final tú prácticamente todos los meses te tienes que comprar productos. Si consigues fidelizar a esos clientes, tienes una base de recurrencia de cliente muy alta. Y luego yo creo que en España hay muchísimos fabricantes de cosmética, esto ya es a nivel personal, creo que hay muchos fabricantes que lo hacen bastante bien. Muy bien. ¿Y tú de cosmética? Yo de cosmética poco te puedo hablar, Andrés, la verdad, no te voy a engañar. De cosmética está la bolsa que me debes. Sí. Bueno, pues entonces, bueno, hemos hablado de distintos tipos de negocio, cómo un poco estructurarlos y, por ejemplo, hay otros condicionantes a la hora de hacer la estrategia que yo creo que tendríamos que tener en cuenta. Primero, empiezo un negocio desde cero, tengo dinero para invertir, empezaría invirtiendo en distintos canales, depende de qué y cómo. O sea, yo, por ejemplo, soy partidario de un canal, es decir, al principio un canal para ver la capacidad que tenemos de llegar, ¿no? Es decir, elegir uno para medir uno y tenerlo claro. Obviamente, imagínate que no tienes marca. Es decir, no tienes marca, es un producto. Ahí la diferencia sería si es un producto buscable o no buscable, ¿no? Es decir, no tengo marca, es un producto buscable porque lo busca la gente, o es un producto muy visual y en ese sentido hacerlo. O sea, tú a nivel de por ejemplo, dónde introducir el dinero para tener visibilidad, porque al final hacemos publicidad para que se vea el producto en los canales donde estamos trabajando, ¿no? Yo aquí depende un poco del producto que sea y del presupuesto que tenga y del momento en el que está el cliente, aunque sea una marca incipiente. Porque sí que es cierto que no todo tu target está en el mismo sitio. O sea, no todo el target está en un solo canal. Entonces habría que definir muy bien a quién vas y elegir. Yo empezar con un solo canal, tengo dudas, porque, por ejemplo, creo que depende del producto que sea, eh, la parte de Meta es interesante, incluso TikTok, pero YouTube para crear marca y hacer contenido también lo veo bastante interesante. Y además te permite trabajar mucho con vídeo y contar mucho en espacios chiquititos. Entonces, depende del cliente, yo sí que empezaría con doble canal en vez de con un solo canal. Y luego no solo con el canal, al final con la parte de inversión directa. Creo que también si tú eres una marca nueva, tienes que trabajar otros, lo voy a llamar canales, aunque no sean de inversión, que complementen la estrategia. Porque si a ti te ve alguien, tú has empezado con un producto, voy a poner el ejemplo de cosmética, lanzas un limpiador facial, la gente ve el producto, puedes hacer una estrategia donde captes ese email del cliente y luego intentes seguir dándole contenido por otros medios, por otros canales y convencerle para que compre tu producto. Entonces siempre lo acompañaría de una estrategia también luego fuera de inversión publicitaria que vaya reforzando todo el mensaje que tú le quieras dar. ¿Tú qué inversión mínima crees que necesitas para testear un producto, un proyecto o una marca? Mínimo 3 meses para poder tener algo de información. Y yo empezaría con una inversión de entre 3.000 y 5.000 euros Ya. mensuales. Mensuales. O sea que para realmente testear que funciona correctamente, 15.000 pavazos. Solo en inversión publicitaria. Bueno, yo creo que es bastante poco. Mm. Eh, em, ¿Y en qué caso, por ejemplo, ahora podríamos estar hablando tú estabas hablando de que el producto, claro, el condicionante visual te ha sido el formato visual, ¿vale? Ujú. Del producto, Meta, YouTube, TikTok, te permiten generar contenidos explicativos que doten de valor al producto para poder hacerlo, ¿no? Pero ahora estamos en un momento fascinante, ¿no? Me refiero, estamos en un momento fascinante. ¿Qué es el momento? Pues el momento es que ha llegado una cosa que se llama Andrómeda, ¿no? Sí. Ha llegado, ¿no? Dijeron que había llegado lo que suelen hacer y eso ha pasado históricamente porque nosotros tenemos 20 años de historia, nada más, ¿vale? Entonces hemos visto cambios de algoritmos de Google, de Meta y de todos ellos bastante potentes y todos
Bueno, yo creo que todos empiezan mal, ¿no? Pero mal sí, con Performance Max me acuerdo que todo era una mierda al principio y luego fueron afinando el tinglao con la pasta de todo el mundo, sí se joda, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ¿cuáles un poco las indicaciones que estamos viendo de Andrómeda? Que es el cambio del algoritmo que dijo en enero que había hecho Meta, ¿no? Eh, Cuando salió Mark Zuckerberg y dijo, no necesitáis agencias, vosotros darme el dinero y yo ya busco los clientes, ¿no? Dijo eso, ¿no? Y bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el cambio más así, más... Yo veo dos cambios importantes, una de segmentación y otra de contenido. Segmentación, históricamente, además yo no llevo 20 años, pero llevo desde el 2011, pues unos poco menos. Se me acabo de calcular mi edad. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé se segmentaba todo muchísimo y hacía segmentaciones por cada año de edad, o sea, de 15 a 16, de 16 a 17, por hombre, por mujer. Al final se segmentaba todo muchísimo. Y la tendencia cada vez ha sido a ir segmentando menos. Y para mí, en concreto, ha sido como un choque de, vale, esto ya no se hace así. Y desde hace unos años he ido asumiendo que hay que dar libertad a las plataformas y que trabajen ellas, aunque no te cuenten lo que hacen, ¿no? Entonces, el cambio que ha habido ahora de segmentación, sobre todo, es mucho más caja negra y necesitas segmentaciones más amplias, ¿no? Para que el algoritmo pueda trabajar. Con lo cual, hemos pasado de estructuras más grandes en campañas publicitarias, y esto también aplica a la parte de Google, a estructuras más pequeñas, ¿no? Con menos cambios. No puedes estar tocando constantemente todo porque si no, al final el algoritmo no puede aprender. Y luego la parte de contenido. Históricamente el contenido no importaba tanto, al final importaba la segmentación y ya está. Y ahora el contenido está en el centro. Y el contenido no haces hacer contenido y punto, pues tengo un montón de imágenes, un montón de vídeos sin sentido, sino al final contenido que aporta valor al cliente y que habla al cliente en sus diferentes momentos y aportando valor del producto que está ofreciendo. Por ejemplo, esta mañana estábamos revisando contenido para un cliente que son, ahora no voy a hablar de cosmética, voy a hablar de tienda de campaña, y justo pues hemos hecho bastantes vídeos yendo a todas esas dudas que tiene el cliente, ¿no? Del producto, pues si la tienda se monta fácil, si no, si puedes utilizarla en cualquier sitio. Entonces se han hecho vídeos específicamente de eso, vídeos de tips para mantener luego tus productos o sacarles el máximo provecho, y luego vídeos donde hablas de las características del producto. Entonces hablamos desde diferentes ángulos para realmente que luego al cliente final le vayan llegando diferentes insights de la marca y al final acabe por comprar. Con lo cual, al final es segmentaciones más amplias y muchísimo foco en contenido. Entonces volvemos al funnel tradicional de atención, interés, deseo, compra, recurrencia y fidelización. Pero en vez de en campañas distintas, en una única campaña. En una única campaña. Entonces tienes que echarle a la olla Exacto. todos los contenidos. Y luego ya te saldrá el cocido rico. Y va a hacer que todo el contenido se ordene, se lo pondrá en el orden adecuado a las personas que están dentro de la audiencia, y esas personas, en principio, sin decirles que compren, acabarán comprando, ¿no? La inducción, que se llama. Eso ha pasado con Meta, ¿no? Sí. Porque TikTok es una plataforma para vender. Sí, es una plataforma para vender, pero funciona a venta en algunos sectores. Yo personalmente hay en sectores que sí que han dado mucha visibilidad, pero no ha convertido tanto a ventas. Pero hay en sectores como puede ser la cosmética, que ahí funciona también súper bien este canal, donde al final hay muchísimas creadoras de... Esto viene también por los creadores de contenido. Hay muchísimas creadoras de contenido de moda y de cosmética que están ahí constantemente haciendo vídeos de cómo pintarte un ojo rasgado, cómo hacer una rutina para quitarte manchas, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en esos sectores funcione muy bien. Sobre todo para
hay gente muy joven que utiliza TikTok para buscar cualquier cosa, viajes, rutas, recomendaciones de sitios donde comer. Entonces, creo que hay sectores que funcionan súper bien ahí. Sí, yo como... Yo lo utilizo, para buscar todo, la verdad. Yo la verdad es que no busco nada porque solo me salen mujeres musculosas. Una cosa rarísima. Porque te gusta el CrossFit, Andrés. No, es verdad, no sé, es así. Yo digo, no me conoce, no me conoce. Pues es raro porque el algoritmo de TikTok es La vaina, yo no, bueno, madre mía, pues fatal. algo... Pasa, mi hijo está cogiendo. Quiero ir al gimnasio. Mi hijo tiene que cogerlo. Bueno, ¿y Google está cambiando? Google ha cambiado. Si quieres eso te lo dejo a ti, obvio. Sí, ha cambiado. No está cambiando ahora. Menos mal. Sino todo de golpe ya. No, pero sí ha cambiado y lo hablamos mucho, ¿no? De que un poco como Meta. Nada tiene que ver cómo se hacía antes a cómo se hace ahora. Igual, mucha segmentación, tipologías de campañas. Y ahora, sobre todo cuando hablamos de clientes que tienen una inversión a lo mejor más acotada, tenemos la trilla de campañas de Search y la PIMAX, que al final engloba tanto tipología de audiencias, campañas y demás, y lo metes ahí al final los recursos que tienes. Y es un poco parecido a lo que está pasando ahora en Meta. Aún así, como siempre, pues sí que tienes campañas que son, pues montar algo más específico para algún cliente en el caso de que tengas inversión suficiente como para, bueno, alguna campaña ir a tipologías específicas, como puede ser un shopping tradicional o una demand gen, ¿no? Para hacer también captación de mucho tráfico. Bueno. Pero sí, también ha cambiado igual que Meta. Bueno, ¿cómo es? A ver, yo creo que la idea principal es que la visión que tenemos nosotros, que tenemos tantos clientes, al mismo tiempo invirtiendo en distintos lugares del mundo, eh, nos hace percibir cosas que podemos anticipar, ¿no? Incluso en sectores en concreto donde sabemos que va a suceder algo, podemos anticiparnos y crear esa diferencia dentro de las estrategias que estamos marcando. Pero es fácil, me refiero al día a día. ¿Es fácil? No. Teniendo en cuenta que estamos a punto de entrar en Black Friday, ¿es fácil? No, porque al final, mira, ayer Fabio y yo me llama a las 5 menos cuarto de la tarde. Nosotros acabamos de trabajar a las 5. Te llamo para llorar. Yo, empezamos bien. Pues no sabemos por qué. Empezaba Black Friday un cliente y todo el feed de productos rechazado enterito, 100%. Claro, ponte a solucionar eso cuando casi ya no tiene soporte ni nada, pues al final lo solucionamos. Investigando, yo encontré una cosa, de ahí tiró Fabio del hilo y al final lo solucionamos. Pero como eso, sobre todo, no sé qué está pasando estas 2 últimas semanas, pero hay mogollón de incidencias técnicas que al final lo que tú te has planificado pues se rompe. O cosas que ahora nos estamos enfrentando mucho a cosas que funcionaban bien. No están funcionando. Lo que decía Fabio antes de los cambios de Google, ¿no? PMax ya lleva bastante tiempo y nosotros fuimos bastante, en concreto, yo fui muy reticente a la parte de Performance Max porque yo me negaba a eso y al final fuimos haciendo pruebas y funcionó muy bien. Pero sí que es cierto que hoy estaba hablando con un cliente y curiosamente y no pasa en todas las cuentas, pero hay en algunas pocas cuentas que incluso aún las campañas tradicionales de shopping funcionan mejor. Estaba viendo eso esta mañana con un cliente, 2 jams, 2 días de Black Friday, bueno, pre-Black Friday. Campaña de shopping tradicional, ROAS 9. Campaña de Pimas, ROAS 1,47 creo que estaba. Llevan el mismo tiempo activas. Entonces ahí, ¿qué haces? ¿Dejas todo en manos de lo que te dice Google, te dice Meta? ¿O intentas también tener como un plan B? Entonces al final sí que parece como muy fácil en la parte de yo le doy todo a las plataformas y ellas lo gestionan, pero luego en la práctica hay veces que tienes que hacer estrategias diferentes o combinadas para que tengan resultado. Y al final eso hace que sea más complicado de gestionar. Que no es darle a un botón, no metes todo ahí y ya está. Nos encantaría darle un botón, y ir a darle un botón y charlar. Yo creo que tuvimos un cliente hace muchos años que me llamó y me decía, pero es que tú dale el botón ese. Ese que cuando te llamo le das al botón y empieza a funcionar. Eso.
Eso me lo han dicho muchas veces. Yo te llamo por si acaso, porque cuando te llamo funcionan las cosas. Y digo, ya, hostia, Claro. es eso, lo tenemos conectado, es que nos oye Meta, ¿sabes? Nos oye Meta cuando hablamos por teléfono y funcionan las cosas por eso, ¿no? Pero bueno, las principales canales de inversión actualmente que se tienen que ejecutar, eh, los podríamos definir, es decir, claramente, o sea, no, Claramente nosotros ahora mismo, por la tipología de clientes que tenemos también, claramente el ganador es Google en inversión. Luego le seguiría Meta, luego TikTok y bueno, igual la parte programática está después de Meta. sí. Mm. Es decir, sobre todo si tienes audiencias. Es decir, la parte de programática es muy potente porque, claro, la segmentación ya no es, o sea, no está condicionada por Google, ni tampoco o sea, la programática es más como siempre. Es decir, audiencia específica que lanzamos con un mensaje que queremos nosotros Exacto. sin demasiados multiformatos. Sí que es cierto que usamos formatos dinámicos y formatos interactivos. Intentamos trabajar, cuando trabajamos la parte programática, no es simplemente aparecer en un medio más, sino establecer una conexión con nuestro cliente, haciéndole interactuar con el contenido que le estamos ofreciendo, para que haya ese engagement que con una pieza plana no tendría. Pues sí. ¿Y qué hay de los marketplaces? ¿Cómo los veis? Bueno, en principio yo, es decir, creo que en Europa el rey es Amazon, Mm. completamente. Totalmente de acuerdo. Luego está Shein, está AliExpress, Temu. Y al final tienes Zalando, tienes Mm. muchísimos. Vinto. Sí. Yo los veo un canal interesante, sobre todo para cuando tu marca no es conocida, porque a lo mejor no llegan a ti de manera directa. Entonces, utilizar esos marketplaces realmente te puede ayudar a estar donde compra la gente. A ver, yo creo que si hay demanda, es decir, si es buscable y si además eres competitivo en precio, si no tienes marca, podrás estar donde hay marca y el producto está. Vale, esa sería una de las estrategias. Otra de las estrategias es la defensa de marca. Es decir, tengo una marca potente y en Amazon la gente me busca. Pero tengo o distribuidores que están vendiendo el producto y vendiéndolo el que quiere, ¿no? Y yo como marca, ¿tú crees que una marca debería tener, igual que una marca debería invertir en su, vamos a decirlo, una marca debería invertir en su propia marca como palabra clave? Sí. Y una marca debería estar en Amazon o en cualquier marketplace para defender su forma de venta? Yo creo que sí, depende del tipo de negocio. De hecho, tenemos clientes, por ejemplo, que no les interesa. Porque justo hablamos del tema este de que tiene distribuidores, Ajá. que son los que también se encargan. Entonces, si al final el distribuidor, que eso es normal a nivel negocio, yo como distribuidor, si veo que el cliente también utiliza Amazon y otros canales, y al final el precio a mí no me acompaña y un poco nos pisamos uno con el otro, a lo mejor no me interesa vender su producto. Entonces, a nivel negocio tienen que ver qué es lo que tiene sentido para ellos. Mm. Y al final no olvidemos también toda la parte de comisiones, porque Mm. tú estar en Amazon es los recursos de estar en Amazon, la comisión que se lleva a Amazon, y si luego inviertes dentro de la plataforma para tener más visibilidad, es más coste. Entonces al final también tienes que ver un poco tus márgenes y si te compensa estar así, o si tú ya tienes distribuidores y te cuadra los costes, pues a lo mejor te interesa que estén por otro lado. A ver, yo lo que creo es que depende de cuál es el coste de adquisición, porque en Amazon es un súper centro comercial con un tráfico brutal de todo tipo de productos. Entonces, nosotros tenemos clientes que lo que han hecho es mirar la demanda de producto que hay en determinados segmentos y construir productos sin marca, pero muy competitivo en precio y en contenidos y en descripciones y en características. Y luego hay sectores y sectores. Comprar electrónica en Amazon, pues es un sector que está a full. Ropa, no tanto. Ujú. Mm. Ropa igual la estrategia debe ser otra. Sí, yo creo que hay, y de hecho creo que hay productos que solo se compran, o sea, que estás pensando en comprarlos en Amazon, no estás Sí. pensando en comprarlos en la tienda directa del cliente, ¿no? De hecho, a nivel mundial, eh, normalmente por la infraestructura de la dificultad que tienen las propias marcas de tener tiendas propias y vender, o sea, países como México, como Sudamérica, toda la parte donde la idiosincrasia de la logística
no es como en Europa o en Estados Unidos o en Canadá. Las marcas directamente casi nunca venden. O sea, venden a través de otros retailers. Es decir, ya sea Amazon, ya sea Walmart, ya sea ya sea Mercado Libre, ya sea cualquier tipo de plataforma, porque la plataforma sí que tiene la infraestructura logística del control, porque no se fía nadie allí de que le manden un paquete, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí que hay que plantearse todos los canales, sobre todo eh, porque cada canal tiene su estrategia. Es decir, yo creo que si quieres ser una marca grande, al final acabarás protegiéndote el territorio que tú tengas. Y entonces tienes que protegerlo en todos los lados, en todos los canales, a nivel orgánico, en todas las redes sociales, en todos los marketplaces que puedas, porque si no vendrá otro y lo que hará es ver cuál es tu demanda de producto, copiarlo literalmente y hacerlo, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que luego Amazon me copia mi producto. Ya, tiene una lista de los que va a copiar, pero probablemente se esté fijando en ti, lo dudo, ¿vale? Se está fijando en Estados Unidos, en Alemania, donde las ventas o el funcionamiento que tienen los marketplaces allí es muchísimo mayor, ¿no? Bueno, pues yo mm, no sé qué pensáis que va a suceder en Black Friday, queridos. Buena pregunta. O sea, siempre todos los años estamos igual, ¿no? Con la misma película. Y es que, bueno, nosotros todos los años vendemos más. Sí, yo creo que este año vamos a vender más. Mm. Y como decía antes, hay clientes que ya han empezado Black Friday y están todos creciendo con respecto a año anterior. Lo que sí que creo que hay sectores que a la larga no va a ser tan rentable porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucha información de marcas de moda. El frío ha entrado más tarde, por ejemplo, y a lo mejor las compras de septiembre-octubre han sido más bajas y ahora en noviembre sí que ya ha empezado más frío y las ventas están siendo muy superiores. Pero claro, se ha retrasado esa venta. Entonces sí, Black Friday es un momento que se está vendiendo mucho y creo que se va a vender más, pero a lo mejor los 2 meses anteriores no han sido tan buenos. Pues sí, antes he dicho el condicionamiento de la evolución, pero otro de los condicionamientos que odio a muerte es el climático. Es decir, es brutal. O sea, si supierais la cantidad de riesgo que tiene una empresa de moda, o sea, hay un riesgo vinculado a la climatología, porque además la mayoría de bueno, la mayoría, bueno, el fast fashion ahora está más en auge, ¿no? Y fue Inditex el que promovió ese proceso en el que son capaces de reaccionar a momentos climáticos, ¿qué tal? Pero eso, claro, eso son millonadas de pasta en fabricación y en producción que pueden fallar, desacelerar o funcionar, ¿no? Pero ese condicionamiento o sea, cuando un cliente te llama y te dice, es que no vendemos, y digo, ya, pero es que hace sol. Y vendes botas. Le hemos sacado Pero es que pasa con todo. Claro. todo el mundo pasa eso, Andrés. Digo, mira las temperaturas. Míralas. Bueno, y entonces yo lo que creo es que hay un condicionante a que cada vez más tarde entra el frío y cada vez más tarde se va el calor, ¿no? O cada vez estamos más calientes en general y punto. No, al final hay un cambio climático. Pero es que te digo, pasa no solo con la moda, pasa con todo, ¿eh? O sea, si hablamos, por ejemplo, de entretenimiento, muchas veces tenemos clientes que venden entretenimiento, juguetes o lo que sea, y al final son para utilizar muchas veces en tu casa, hablando claro. Si hace buen tiempo, por ejemplo, hablando en España, la gente está por la calle, la gente no está en casa haciendo nada. Entonces, también te afecta ahí. Muy bien, pues yo creo que hasta este punto hemos llegado. No sé si os parece, lo que hacemos es que si alguno de vosotros quiere hacer preguntas acerca de cualquiera de los modelos de negocio que esté montando en la actualidad o quiere saber cuáles serían pues, las variables o las características del mismo para tenerlo en cuenta a la hora de hacer su plan de negocio y poder hacerlo funcionar, pues aquí estamos súper abiertos de recibir esas preguntas y la próxima vez contestar a cada una de ellas. Así que ha sido un placer, Fabio. Igualmente. Como siempre, Sarai, aquí estamos y hasta luego.